en la que el Señor nos está hablando. El mensaje del día de hoy está basado en Primera de Juan, ya casi vamos a terminar la carta, Primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 12. Primera de Juan 5, del 6 al 12. Vamos a tenerlo ahí un momentito, ahorita todavía no lo vamos a leer. Vamos a ir descubriendo poco a poco las verdades maravillosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Estás de acuerdo que dice la Escritura, y además de estar de acuerdo, crees que dice la Escritura que si clamamos a Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos? ¿Lo crees? Yo lo creo, y cada que preparo un mensaje, el Señor me muestra cosas grandes y ocultas que no conocía, que a lo mejor había escuchado, que a lo mejor había oído que alguien las mencionó, pero el Señor me muestra verdades tan maravillosas que digo, Señor, ¿cómo no lo había entendido? Tantas veces que me lo han predicado, tantas veces que lo he escuchado, que lo he leído, ¿cómo no había entendido esto que ahora me muestras? Bien sencillo, no habías clamado a mí, no me lo habías pedido a mí, porque una de las reglas dentro de la hermenéutica, la hermenéutica es la rama de la teología que nos sirve para interpretar correctamente la Escritura. Uno de los principios hermenéuticos, hermenéutica, así es, hermenéutica, uno de los principios hermenéuticos es que Dios está respirando dentro de la Escritura, que es Dios el que habla, que es Dios el que dice las palabras y que es Dios el que muestra lo que has de predicar, que no es la iglesia la que dice que ha de predicar la Biblia, sino la Biblia dice qué es lo que ha de predicar la iglesia. Ese es uno de los principios hermenéuticos básicos dentro de esta rama, para interpretar bien la Escritura y dar el mensaje de acuerdo a como Dios quería que se diera. Hoy vamos a hablar de un área de la enseñanza cristiana muy complicada, mis hermanos. El mensaje de hoy es un mensaje doctrinal. Es el tipo de mensaje más complicado. ¿Por qué? Porque en esta área hay muchas divisiones en la parte de la doctrina, de la enseñanza, de la base en la que creemos, porque hay otras áreas de estudio, discipulado, de exhortación, de ánimo, discurso legal, de triple apelación. Hay muchas formas de predicación, pero este texto nos lleva a que sea un área doctrinal la que vamos a tratar el día de hoy. ¿Y cuál es el tema? La deidad de Cristo, validada por Dios. La deidad de Cristo, o sea que Cristo es Dios. Y ahí nos podemos dividir en muchas denominaciones, en muchas religiones, en muchas creencias diferentes. Pero el propósito es que cada uno de nosotros, los que leemos y los que oímos, tengamos herramientas, argumentos para defender nuestra fe. ¿Cuántas veces te han llegado a preguntar, bueno, ¿y por qué dices que Cristo es Dios? Demuéstrame que Cristo es Dios. Y a veces ahí nos resbalamos, no sabemos qué decir, o hemos dicho lo que conocemos, lo que aprendimos, lo que escuchamos, pero ¿realmente lo entendemos? ¿O simplemente lo repetimos? ¿Realmente entendemos lo que estamos diciendo? Aquí Dios nos dice en este pasaje, o el pasaje nos enseña, que Dios da testimonio verdadero acerca de su Hijo, y que quien lo recibe tiene un regalo precioso, su gracia maravillosa. Vamos a dividir el mensaje en 3 partes. ¿En cuántas partes, hermanos? La primera
Cristo y los testigos de su obra. Cristo y los testigos de su obra. El segundo, el testimonio que viene de Dios. ¿Cuál es el segundo? El testimonio que viene de Dios. Y el tercero, el contenido de ese testimonio. ¿Cuál es el tercer punto? El contenido que dice testimonio. Así es, mis queridos hermanos. Pues vamos a entrar de lleno al pasaje, capítulo 5 de Primera de Juan, versículos del 6 al 12. Se los voy a leer en traducción en lenguaje actual. Ustedes tienen Reina Valera. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Vamos a detenernos un poquito ahí. Vamos a hablar de esta primera parte. Jesús preguntó un día a sus discípulos. Los llevó a Filipos. Dice en la escritura que andaba por los caseríos de Filipos, una ciudad prácticamente romana, pagana, en Cesarea. Y al ver tanta idolatría, les hizo una pregunta a sus discípulos. Les preguntó: a ver, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y se dieron varias respuestas: que eres el profeta, que eres Elías, que eres Juan que resucitó, alguno de los profetas antiguos. Muchas respuestas se dieron. Y Jesús preguntó nuevamente: bueno, eso dice la gente, pero ¿y ustedes que están aquí conmigo, quién dicen que soy? Y solo hubo una respuesta. Pedro dio un paso al frente, Pedro alzó la mano y dio una respuesta. Mis hermanos, al día de hoy sigue habiendo mucho debate sobre quién es Jesucristo. Si tú lees artículos o ves videos en las redes sociales, hay mucho debate y mucha gente que se opone a la deidad de Cristo. Igualmente, al día de hoy hay muchas respuestas. Se dice de Jesús muchas cosas, que incluso que no existió, que es un invento para manipular a las masas. Los más mesurados, que fue un maestro, un agitador, un revolucionario. Muchas cosas se dicen de Jesús, pero no todas esas respuestas pueden ser verdad. Solo hay una verdad. Solo hay una verdad, así como la hubo cuando Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al día de hoy sigue habiendo una sola respuesta, y nosotros la sabemos. ¿Sabemos quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aunque lo sabemos, la gente al día de hoy, mucha no lo cree. Dentro de la humanidad hay mucha gente que cree en Cristo y que dice que es el Hijo de Dios, pero vive como si no fuera así. Dicen: sí, es una tradición de mi familia. Sí, cada 25 o 24, no sé, lo arrullamos y luego lo levantamos y le damos beso. Sí, que mucha gente dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero en realidad no cree en Él. Entonces, ¿cómo haremos nosotros para sustentar nuestra fe? Porque si nosotros decimos que Jesucristo, en quien nosotros hemos creído, de quien ahorita cantamos, al que dijimos que le alabaremos, le adoraremos, que recibimos su gracia, que es invencible, que es increíble, de ese Cristo, ¿cómo nosotros vamos a sustentar y a defender lo que creemos? ¿Cómo le haremos? Es muy fácil, mis hermanos, esta respuesta.
dando testimonio. Ya hemos escuchado esto, dando testimonio. Ya voy a empezar otra vez con lo del testimonio. Sí, y no es porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia. Y como decía un sabio hombre de fe hace muchos años, no te pelees conmigo, peleate con la Biblia. Y si no te gusta lo que dice la Biblia, arráncale la página. No pasa nada. Nada más que hay de aquel al que le quiten, decía ese hombre. Y sí vamos a hablar del testimonio, dando evidencias, haciendo un ejercicio apologético. ¿Cuántas palabras el día de hoy, verdad? Hermenéutica, apologética. ¿Sabes qué es la apologética? Bueno, es otra rama de la teología, pero que se basa en tener argumentos para defender tu fe. Esa es la apologética. ¿Has escuchado que en las redes sociales se dice, no hay que hacer apología del delito? O sea, no hay que defenderlo. Nosotros decimos, no hay que defender lo indefendible. No hay que hacer apología, no hay que hacer defensa. Apologética es el estudio de la defensa de nuestra fe. Y todos tenemos que saber defender nuestra fe, porque hay muchos ataques, y no solo de personas que contradicen, sino ataques espirituales que nos hacen dudar de nuestra fe, o que hacen que nuestra fe baje, mengue, que sigamos teniendo fe, pero que no sea la que debemos de tener. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos de estar preparados para presentar defensa, para dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pida, que nos la demande. Ahí está. Primera de Pedro 3:15. Debes de estar preparado para darle razón de tu fe a aquel que te diga, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? A ver, ¿y por qué Jesús? A ver, ¿y por qué tú? ¿Y por qué crees? ¿Y por qué hacen? ¿Y por qué dicen? Aunque también dice la Escritura que hay que ser sabios, que hay que ser astutos y no caer en vanas palabrerías que acarrean ¿qué? Discusiones más que edificación. Porque hay personas que solo te están tanteando, están viendo a ver en qué te hacen tropezar, como los fariseos hacían con Jesús. Ahí está. No, que no. No, tú dices que esto y mira, ahí está. Están listos para refutar lo que nosotros decimos. Pues hay que tener fundamento, hay que tener argumentos. ¿Y sabes cómo se obtienen esos argumentos, mis queridos hermanos? ¿Cómo se puede defender la fe en Cristo? Estudiando. Así es, no solo leyendo la palabra. Qué bueno que leemos la palabra, pero hay que profundizar, estudiarla, meditarla, apropiárnosla para poder dar testimonio de nuestra fe. Ya como el pueblo de Dios no nos gusta estudiar, mis queridos hermanos, es cansado. A algunos les parece aburrido. Yo estudio en mi casa, qué bueno que estudias en tu casa, hay que hacerlo, pero también el Señor nos mandó en comunidad a aprender, porque no es la interpretación personal, dice la Escritura. Tal vez el Señor le mostró algo al otro que no me mostró a mí, o que yo no lo he visto, y en el compartir enriquecemos la defensa de nuestra fe. Estudiar requiere esfuerzo, también requiere recursos económicos, no es barato estudiar, pero el estudio de la palabra no es dinero echado a la basura, es una inversión. Estás invirtiendo en tu espíritu, en tu vida eterna, en tu salvación, en tu fe. Invertimos en las cosas de este mundo. ¿Cuánto dinero destino a mi casa? ¿Cuánto dinero destino a mi presentación personal? ¿Cuánto dinero destino a mis gustos, a mis lujos, a mis necesidades?
¿Cuánto le destino a mi alimento espiritual? Porque nos alimentamos aquí 2 horas, 1 hora y media, el lunes, el martes, porque por cierto, ya estoy dando nuevamente el estudio de quién es Jesucristo, pero abrí un grupo nuevo, porque hay que diversificarnos. Unos están aquí con mi hermano Chuy, mientras yo estoy en otro lado, allá en la colonia donde está su casa. Ahí empecé otro grupo. Comemos todos los días hay que darle también al Espíritu, mis queridos hermanos. Punto número 1, Cristo y los testigos de su obra, versículos del 6 al 8. Y es que a pesar de que nosotros podamos dar argumentos sólidos, lógicos, elocuentes, convincentes a las personas a las que les compartimos de la palabra, porque yo sé que tú lo haces. Le hablas a tus primos, a tus vecinos, a tus amigos, a tu mamá, a tu papá, y les das argumentos. Y aunque te pongas a estudiar, muchas veces, aunque sean muy lógicos y muy elocuentes y muy obvios, no te creen. No te creen. Estaba viendo, escucho un podcast, no recuerdo el nombre, pero estaban debatiendo sobre un tema que se llama la tentativa de homicidio, y estaban dando un ejemplo de cómo juzgaron a 2 personas, una mujer y un hombre. Estaban hablando de Fofo Márquez, un muchacho que pateó a una mujer en la calle, y de otra persona, otra influencer, una mujer que apuñaló no sé cuántas veces a la exnovia de su novio. Y estaba diciendo cómo a uno le imputaron 20 o 30 años, no sé, cuando no había tentativa de homicidio y no había pruebas, y a la otra persona, a esta mujer, aunque dijo la quería matar, la dejaron libre en 3 meses. Y esta persona defendía a esta mujer, es que por esto, y eran obvios los argumentos de que no aplicaba, no era así. Y los argumentos de la otra persona a favor de que estuvo mal eran totalmente lógicos, pero la otra persona cerrada. No, lo que yo digo, así es, como yo lo interpreto, como yo lo creo. Lo mismo pasa con la fe. Podemos tener la Biblia aquí metida, ser el más hábil orador. Otra palabra bonita, el más hábil en la homilética. Esa es la rama de la teología que te ayuda a estudiar cómo presentar el mensaje. Por eso se le llama la homilía, porque se hace homilética. Podemos ser los que tengamos la mayor facilidad de palabra, pero aún así la gente no cree. Se cierra su corazón, endurece su corazón y dice que no. Así, mis hermanos, muchos no creen. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera: el Señor es sabio, mis queridos hermanos. El Señor de todo nos da razón y de todo nos da argumento. San Juan 3, 11. ¿Lo tienes, Dani? Ayúdanos, hermanos. 3:11. Así es, San Juan, Evangelio. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahí está. De cierto les digo. Está diciendo el Señor que de cierto les digo. O sea, está diciendo Él, te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. O sea, testificamos, pero ustedes no creen en lo que les decimos. Así está la gente. Les hablamos de lo que conocemos, les hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Palabras de verdad, pero la gente no nos oye. A lo mejor
saben lo que decimos, pero a lo mejor en su mente escuchan bla, 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 bla. ¿Entendiste? Sí. Ah, qué bueno. No nos escuchan, hermanos. Si no nos escuchan teniendo argumentos, como aquí Juan está diciendo, yo lo vi, yo estuve ahí, yo te lo digo, te lo expreso, y eso mismo dice en Primera de Juan en el capítulo 1, del 1 al 3, así comienza. Lo que desde el principio es ciertísimo, dice Lucas, ahí estuvimos. Tomás, yo metí mis dedos ahí en las llagas. Y uno dice, no, no es cierto. Te doy mi testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Al mismo Señor Jesús, los fariseos, tu testimonio no es verdadero porque estás testificando por ti mismo. Sí, pero me sustenta mi Padre y las obras que yo hago. Decía, pues aún así, no te creemos. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Hay un corazón orgulloso que no quiere someterse a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el que dará testimonio? ¿A quién le creerán si no nos creen a nosotros? ¿Cuántas veces le has compartido a esa persona que amas tanto y que quieres que venga Cristo? Y no te cree, y no quiere. Y yo sé que ya pensaste en alguna. Todos tenemos a alguien así. ¿A quién le creerán? Y Jesús, ¿qué le respondió a Pedro cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro enseguida? Bienaventurado Simón, hijo de... ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló, no te lo dijo ninguno de estos que están aquí. Esto no te lo dijo el que dice que soy un loco, el que dice que soy un revolucionario, el que dice que soy Elías, el que dice que soy Juan. No te lo dijo Andrés, no te lo dijo Santiago, no, te lo dijo mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló, porque la carne humana, el espíritu humano, nunca va a reconocer que Jesucristo es Dios. Así que ni nos creamos mucho porque hemos decidido confiar en Cristo. Es Dios mismo que nos quitó la venda y nos permitió verlo. Nos lo reveló un día. Pues sí es cierto, tiene lógica lo que este tipo me está diciendo, como que tiene lógica. A ver la Biblia, sí es cierto, sí dice. Mi vida, sí estoy cambiando, sí creo. Es el Hijo de Dios. Y vamos y damos testimonio. ¿Qué cree, comadrita? Pues dígame, comadrita. Jesucristo la ama, Él es el Hijo de Dios y transformó mi vida. Ay, comadre, ya le lavaron el cerebro esos aleluyos. No, ¿cómo cree? Bueno, sí, me lo dejaron limpiecito, hasta eso. Y me están lavando la boca porque de repente, y también el corazón. ¿Le van a lavar la cartera, hermana? No, ya vi cómo son esos. No, ¿cómo cree, hermana? Digo, comadrita. Ya hasta hermanas eran, ¿verdad? Bueno, es que luego entre hermanas son comadres también. Mis hermanos, es triste, pero es maravilloso. ¿A quién le van a creer entonces? A nosotros, ¿no? ¿Le van a creer? ¿A quién? A Dios. Dice el texto en Primera de Juan, capítulo 5, que son tres los que dan testimonio. Son tres los que dan testimonio. Y aquí está hablando de la Trinidad. Por eso decimos por eso les digo que es un pasaje doctrinal. Porque nos está hablando acerca de la deidad de Cristo. Nos está hablando de la salvación. Y nos está hablando de la Trinidad. Dice, son tres los que están testimonio. En griego la palabra testimonio, que es la palabra clave aquí en este pasaje, la palabra testimonio es la palabra martureo. Repito, martureo. Hay otra variante que es marturión, que es aquel que da el testimonio. Y su raíz es la palabra mártir. ¿Han escuchado esa palabra mártir? Alguien que sufre por sostener una verdad. El mártir es aquel que sufre, que da su vida por sus convicciones, por su fe, por sostener lo que él
sabe que es verdad. Él es un mártir. Es un marturión cuando él está testificando y diciendo lo que él sabe, lo que él vio y lo que él dice. ¿Qué es lo que está dando? Martureo, su testimonio, lo que él conoce, lo que él ve. Así que nosotros debemos de dar martureo porque somos marturión y nos hemos de convertir en mártir. Porque debemos de dar nuestra vida hasta el punto de la sangre por defender nuestra fe. Y no lo hemos hecho así. Nadie hemos llegado a eso. Ustedes han visto esa noticia. Niño de 2 años sentenciado en Corea del Norte a cadena perpetua. ¿Cómo que por qué? Porque sus padres tenían una Biblia escondida en la casa. Y los padres condenados a muerte, ejecutados. Y aún así, no se echaron para atrás. Podríamos cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Hemos llegado a ese punto de defender nuestra fe? No, ¿verdad? Y espero que no lleguemos a tal punto. Pero si tenemos tantas facilidades, hagámoslo, mis queridos hermanos. La palabra testimonio significa evidencia verídica, evidencia visible, evidencia palpable, evidencia real, cierta y confiable. El pasaje está diciendo que son 3 los que dan una evidencia cierta, verdadera, palpable. Son 3. ¿Quién, quién y quién? El Padre, el agua, la sangre, el Espíritu de Dios. Son 3 los que dan testimonio de que lo que dice Dios es verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí representados, son los que defienden la verdad. Dios no nos necesita a nosotros para defenderse. No nos ocupa. Es más, Él no necesita ser defendido, porque Él no le interesa lo que nosotros podamos creer o no creer de Él. Él sigue siendo Dios. A quien le debe de interesar es a nosotros lo que hemos de creer de Él, porque a nosotros es a los que nos afecta. Y vamos a ver cómo nos afecta. Nosotros, mis hermanos, solo nos dejamos usar por Dios, porque es Él mismo, es Dios mismo, en sus 3 facetas, en sus 3 formas de revelación, quien nos dice quién es, quien le dice al mundo quién es. No somos nosotros los que estamos diciéndole al mundo que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Jesucristo, que el Padre es el Espíritu, que no somos nosotros, es Dios mismo a través de nosotros. ¿Saben lo que significa la palabra hupotazo? Es la palabra en griega que es inspiración. La palabra inspiración, que significa respirando debajo de. Cuando los buzos respiran debajo del agua, están en hupotazo, respirando debajo del agua. Inspiración divina significa que Dios está respirando debajo de cada una de sus palabras que Él dice. Que no son palabras humanas, como muchos lo dicen, ni letras humanas. Es Dios mismo sustentando y dando testimonio de lo que Él dice, utilizando una voz humana. Si usa una voz angélica, nos espantamos escuchando esa voz angelical. Ya ven, aquel en el templo escuchó la voz del ángel y se quedó mudo. Es el mismo Señor, no nosotros. De Él es la fe y Él a quien quiere se la da. Es la palabra la que hace que alguien acepte la evidencia de nuestra fe. La misma palabra. La palabra se sustenta a sí misma. Es otro principio hermenéutico. La palabra se sustenta a sí misma, no lo que yo diga. Jesucristo, mis hermanos, es Dios. Amén. Amén. Jesucristo es Dios. Vino en carne. Amén. Amén. Y su Santo Espíritu nos acompaña todos los días. Amén. Amén. Nuestra fe no se basa en imaginación. No es que se nos haya ocurrido. Se basa en hechos documentados,
de diferente forma, en diferente tiempo, en diferente lugar. Estudiemos historia eclesiástica, ahí están esos documentos. Es una fe pensada, inteligente. No es que dejemos el cerebro allá afuera y nos dejemos llenar por cualquier cosa. Entonces, ¿quiénes son los que dan testimonio? ¿Quiénes son los testigos de la obra de Cristo? No somos nosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres dan testimonio. ¿A quién le dan testimonio? A mí. Me dan testimonio a mí de que lo que Él dice es verdadero, porque Él me lo dijo primero a mí antes de que yo vaya y se lo diga a otro. Y cuando yo se lo diga a otro, van a ser ellos tres los que le darán el testimonio, no yo. Segundo punto, mis hermanos, el testimonio que viene de Dios. Ya hablamos de quién viene ese testimonio. Vamos a hablar de ese testimonio ahora. Me surge una pregunta. ¿Y por qué creer que Cristo es Dios? Ok, Dios me da su testimonio, las evidencias visibles y palpables. ¿Y por qué le tengo que creer? Porque puedo creerle o no, aunque sean muy lógicas las evidencias. ¿Por qué creer que Cristo es Dios? ¿Por la evidencia? ¿Por los hechos? ¿Por qué? Simplemente porque Dios no miente. Dios no es mentiroso. ¿Tú crees que Dios miente? ¿No? ¿O sí crees que Dios miente? Yo no creo que Dios mienta. Es Él quien nos dice que Cristo es su Hijo. Dios mismo nos dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Él dice que Cristo es su Hijo. Dios mismo. Que Cristo es Él mismo. Yo y el Padre uno somos. No es porque lo diga yo, es porque lo dice Él. Así de sencillo. ¿Y por qué tengo que creer? Porque Dios lo dice. ¿Y por qué tengo que creer que Dios dice la verdad? Porque te conviene, mi amigo. Vaya tú si no quieres creer que Dios es verdad. Más yo ni creo que exista Dios. Bueno, todos los pecados te serán perdonados, menos uno. ¿Sabes cuál es? Que blasfemes en contra del Espíritu. Si tú dices que Cristo no es Dios, pues ¿cuándo vas a ser perdonado? Si la única manera de ser perdonado es aceptar que Cristo es Dios. Por eso es que no puede ser perdonado ese pecado. Así de fácil. La gente dice muchas cosas sobre Jesús. Los ateos dicen que no existe, los católicos dicen que fue niño y que hay que adorar su imagen, los mormones dicen que es una persona más, un maestro, un iluminado, los testigos de Jehová tienen una idea de él, los musulmanes dicen una cosa, que fue un profeta, los sintoístas dicen otra cosa, los rosacruces, los adventistas. Todo el mundo dice algo sobre Cristo. Tu vecino dice algo sobre Cristo. Tu papá dice algo sobre Cristo. Todos dicen algo sobre Cristo. Y ciertamente, vamos a ver lo que dice los versos del 9 y 10. Dice: nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios le hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Nosotros valoramos a esas personas. Todos los que dicen eso de Cristo, los escuchamos con respeto. Puede que haya algunas cosas incluso que nos sirvan, pero antes de creerles y hacerle caso a lo que digan sobre Cristo, nosotros creemos a la Biblia y a lo que Dios dice sobre Jesucristo. Ustedes no me crean a mí lo que yo digo, sino les digo: mira, aquí está en la Biblia. Pues, es que tú lo interpretas así. Bueno, ahí ya entramos en otro aspecto. Entonces, dime cuál es tu ejercicio hermenéutico para interpretarlo. Es que el Espíritu me lo revela. No es suficiente. Es válido,
sí, pero necesitas más, a que solo el Espíritu te lo revele. Los apóstoles no predicaron todo lo que predicaron solo por revelación divina, estuvieron con Jesús aprendiendo de él. Pablo fue llevado a Arabia, donde pasó años en la cueva, fue llevado al tercer cielo, y hasta después de 14 años fue que empezó a compartir. ¿Por qué creer entonces que Cristo es el Hijo de Dios? Este pasaje lo dice porque lo dice el mismo Dios. Jesucristo les dijo a los fariseos: no me crean a mí, crean a las obras que yo hago. El ciego dijo: si es pecador no sé, pero ¿cuándo se ha visto que un pecador pueda hacer lo que él hace? Si es pecador, ¿cómo le va a curar los ojos a un ciego? Pero el orgullo: tú que naciste allá en San Pedro de las Manzanas, ¿vas a venir a mí a enseñarme? Casi le dice: mugroso este. El orgullo de no querer aceptar lo que viene de Dios, mis queridos hermanos. Dios no miente, Él es verdadero. No es porque lo digo yo, es porque lo dice Él. Así de sencillo. Dios lo dice. Y antes de que creamos a cualquier hombre, hemos de creer lo que está escrito, lo que desde el principio es ciertísimo. La Biblia dice que no confiemos en los hombres, ¿es cierto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice que sí. Pedro les dijo a los fariseos: ¿es lícito confiar o obedecerlos a ustedes antes que a Dios? No, claro que no. Cuando fue a hacer su primera predicación en el Pentecostés, cállense la boca, no prediquen eso. Oye, pero si mi Dios me dice que lo predique, ¿cómo te voy a hacer caso a ti? No. Y algo más triste es que con todo, y como se diría vulgarmente, con todo y los pelos de la burra en la mano. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Con todos los pelos de la burra en la mano, la gente se amacha en su necedad, en su orgullo, y rechazan ya no solo lo que tú dices, no solo a ti, rechazan a Dios. Rechazan lo que Dios dice, rechazan su testimonio, su evidencia, que es toda esta palabra que les compartimos. No creer a Cristo, no creer lo que dice la Escritura, no creer lo que dice Dios. Lo acabamos de leer ahí en el versículo número 10, es decirle a Dios mentiroso en su cara. Que Dios dice que no peque más. Pero pues ¿qué tanto es tantito? Que Dios dice que ya no robe, pues es que la necesidad. Que Dios dice que esto, que Dios dice que aquello, que Dios dice lo otro. Cualquier argumento o justificación es decirle a Dios: no te creo, no creo lo que tú dices. Porque no solo nos dice que Él es el Hijo, que Jesús es su Hijo, y que Jesús es Dios, y que confiemos en Él. Hay muchas otras cosas que Él nos pide. Cualquier cosa que no la creamos es decirle mentiroso a Dios. El mundo está podrido, hermanos. El mundo está podrido. Nosotros mismos deberíamos de ser evidencia. Nosotros, cada uno, debemos de ser testimonio vivo delante de los hombres. El testimonio de Dios es superior a de cualquier ser humano, pero Él nos ha puesto a nosotros como testimonio delante de las naciones, para hacer luz en las tinieblas, para hacer la sal que le da sabor a este mundo. Ha dicho: vayan en medio de lobos rapaces. ¿Para qué? Para que la gente en ustedes vea que Jesús es mi Hijo. ¿Cómo? Con palabras, sí, pero con tu vida transformada. Tú eres un testimonio vivo. Punto número 3, versículos 11 y 12. Dice: y lo que Dios ha dicho,
el punto número 3 es el contenido de este testimonio. Ya vimos quiénes son los que dan testimonio, ya vimos que el testimonio viene de Dios, y ahora hemos de ver cuál es el contenido de este testimonio. ¿Cuál es la evidencia? Las fotos, los videos, los testigos oculares. Dice la Escritura, y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna, amén, y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. O sea, que separados de Él, nada podemos hacer. O sea, que el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Así dice la versión Reina Valera. Nada, ni eso, mi querido. Bueno, fuera que aunque fuera eso, nada nos llevamos. Imaginémonos que estamos en un juzgado, en un juicio, y Dios es el testigo principal. Pase al banquillo porque va a dar su testimonio. ¿Sí sabían que en los juicios se piden testigos? Va a dar su testimonio. Él es el testigo principal. ¿Testigo de qué? ¿Qué es lo que hace un testigo en un juzgado? Va a decir la verdad, va a decir lo que él sabe acerca del caso que se está tratando. Puede ser que sea un testigo en contra, o puede ser que sea un testigo a favor. Sea como sea, van a decir lo que ellos vieron, lo que ellos saben. Y los testimonios son muy válidos en un juicio. Además, porque después del testimonio viene la presentación de pruebas de lo que el testigo está diciendo. Dios se sienta en el banquillo de los testigos, de los testimonios. ¿De qué va a dar testimonio? ¿Qué es lo que defiende Dios? ¿Qué es lo que nos quiere demostrar? ¿De qué nos quiere dar evidencia? Digamos que esto se llama el caso de Cristo. Incluso hay un libro que se llama así, el caso de Cristo. A Cristo se le pone en el banquillo de los acusados y empiezan a pasar. Si no han visto Dios no está muerto 3, véanla, porque pasa algo similar. Dios defiende su causa, defiende su testimonio y nos dice esto muy sencillo. ¿Qué es lo de que defiende Cristo? Perdón, ¿qué es lo que defiende Dios? Él dice que Jesús es Dios. Está ahí sentado y les dice, Jesucristo es mi Hijo, Jesucristo soy yo mismo. Y para eso hay multitud de textos, no te los voy a decir todos, pero te los voy a citar. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:20, Juan 1:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, Juan 8:58, Colosenses 1:17 y muchos más. Si los quieres leer, ve el video para que los cheques. Aquí lo demuestra con palabras, pero no solo lo demostró con palabras, lo demostró con obras y con hechos. Puso las evidencias. ¿Qué otra cosa defiende el Señor? Defiende que nos da vida eterna. Si yo les doy vida eterna, aunque otros digan que no, Él dice sí. Textos, evidencias. Juan 3:16, Juan 5:36, Juan 5:24, Juan 6:40, Juan 6:47, Juan 11:25, Juan 20-31 y otros que están ahí en las cartas de Pablo. Yo les doy vida eterna, nos dice el Señor. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo tiene la vida. Yo resucité, te la puedo dar. En mí está la vida y se la doy al que quiero. ¿Y a quién quiere? Al que le cree. Al que le cree que su testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios y que te da la vida eterna. Pero hay otra cosa que también defiende, que esa vida está en su Hijo y solo en Él. Porque dice que en ningún otro hay salvación, que en ningún otro nombre dado bajo el cielo podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. No podemos ser salvos en el nombre de ningún santo, en el nombre de ninguna virgen, en el nombre de ningún dios pagano, en el nombre de ningún ser humano, solamente
en el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Primera de Juan 5:12, que acabamos de leer. Ahí está, en el 12. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos la vida eterna. O eres o no eres. Así de sencillo. O crees o no crees. ¿Tienes la vida eterna o tienes la muerte eterna? Lo que tú decidas, mi querido oyente, el día de hoy. Recibir el testimonio de Dios es creer lo que Él dice. Estas cosas. Creer su defensa. Creer que Él es un martureo. Que Él es un marturión. Recibir el testimonio de Dios es no dudar que Jesús es Dios. Pero, ¿cómo damos nosotros evidencia de que creemos en Él? ¿Cómo le demostramos a Dios que confiamos en Él y que hemos creído en todo eso? ¿Cómo le damos nuestro testimonio? Obedeciéndolo. Fácil. Esta es nuestra evidencia de que creímos. Nuestra evidencia ante el mundo es que le hemos creído a Cristo. Es nuestro cambio de vida. No podemos decir que creemos en Cristo. No podemos decir que le hemos entregado nuestra vida a Dios, que creemos en Dios, si seguimos con los mismos hábitos pecaminosos que teníamos antes de decir que sí creemos. No podemos decir que creemos o que somos cristianos si seguimos dejándonos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, si no morimos a nuestra carne, si no morimos a lo que llamamos nuestros derechos, si no morimos a responder como siempre respondemos, si no damos evidencia de nuestra transformación, ¿cómo podemos decir que hemos creído? Recuerda lo que vimos también, no son los oidores de la palabra los justos, sino los hacedores de la palabra. Si yo he decidido seguir a Cristo, debo de dejar mi vida pasada, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de decir. Si yo era, no sé, explosivo, peleonero, pues ahora soy manso y humilde. Si yo era borracho, alcohólico, pues ahora me mantengo en sobriedad. Si yo era drogadicto, pues ahora me mantengo limpio. Si yo robaba y hacía fraudes, pues ahora incluso ayudo a los demás. Si yo era, pues ahora ya no soy. Y no lo soy, no porque sea muy fuerte, lo soy porque quiero dar evidencia de que el Espíritu vive en mí. No soy yo el que lo hace, es el Espíritu Santo de Dios en el cual he creído. Vamos a terminar leyendo este pasaje completito desde el 6 al 12. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Amén. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Él ha dicho, pero el que no cree en Dios o hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna, y que tendremos esa vida eterna si creemos en su Hijo Jesús. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tendremos la vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tendremos la vida eterna. Mis hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar, para terminar este tiempo.